Hola ratones de biblioteca. Somos las lectoras de Wild Hall Y hoy os traemos nuestras lecturas de noviembre y diciembre. En este vídeo os traemos nuestras lecturas de noviembre y diciembre. Hemos querido unificarlas en un único vídeo para ponernos un poco al día porque vamos con un retraso tremendo. Estamos en enero y hablando de nuestras lecturas de noviembre y diciembre. Y luego además que, por lo menos en mi caso, hay muy pocas lecturas. Lucía y Sara han leído más, pero yo la verdad es que por circunstancias personales he leído bastante poco en ambos meses. Y también queríamos comentarlo porque creemos que es bueno el normalizar que no siempre se puede por nuestra vida, pues simplemente porque tienes un mes o una semana más floja, no siempre podemos leer o no siempre podemos leer al ritmo que nos gustaría y que no pasa nada. Que luego a lo mejor viene otro mes en el que lees muchísimo y que no pasa nada. E incluso que llevar un ritmo lector un poco más lento, digamos, de lo que podemos ver en YouTube, pues tampoco es malo para nada. Es que a veces parece como que si no alcanzas unas cifras altísimas, que son las que alcanzan ciertas... O sea, hay mucha gente que lee mucho porque tiene, pues... Lee rápido. Lee rápido o tiene mucho tiempo y entonces leen unas cifras altísimas y parece como que da cosa decir que tú lees menos y puede ser por cualquier cosa. Tienes más hobbies con los que tienes que compatibilizar la lectura. Tienes un ritmo de vida que te exige muchísimo y te deja poco tiempo, entonces... O no te apetece. Entonces Igual que no pasa nada por leer 20 libros en vez de 200. O uno. O O lo que fuera. Exactamente. Aquí reivindicamos el leer por disfrute. Leer por disfrute y sin ponerse, no sé, como ponerse cifras o vivir estresado, porque al final algo que tiene que ser algo que te proporcione disfrute, ¿no? Que te dé calma y tranquilidad y que te aporte algo bueno, al final te acaba estresando. Entonces, no nos parece. Y queríamos comentarlo. En noviembre en el club de lectura leemos novela histórica, ese género que tanto le gusta a Lucía. Lo ama. Entonces, hemos escogido para el mes de noviembre de 2023 Retrato de casada de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell. Esta autora publicó varios libros antes de hacerse, digamos, bastante famosa con su primera novela histórica, Hamlet, que ha tenido un boom internacional increíble y que es una novela que las tres tenemos pendiente, no nos la hemos leído. Hemos querido empezar con su segunda novela histórica, Retrato de casada, en la que Maggie O'Farrell investiga sobre la vida de un personaje histórico del que se sabe muy poco, que es Lucrezia de Medici, hija de Cosimo de Medici y Leonor Álvarez de Toledo. De esta personaje se sabe muy poco porque murió muy joven. Lo único que sabemos de ella es que se casó, o bueno, fue prometida con el duque de Ferrara, se casó muy joven, con 15 años, y al año siguiente murió de neumonía. Lo que pasa es que siempre ha habido como una leyenda negra que decía que a lo mejor había muerto envenenada. Entonces, lo que quiere hacer Maggie O'Farrell aquí es meterse en ese y si la causa de la muerte fue el envenenamiento por parte de su marido. Así que nos vamos a remontar a la Florencia del siglo XVI, donde vamos a conocer a una pequeña Lucrecia, que todavía es niña y que bueno, pues vive con sus otros hermanos, con sus padres, y la vamos a ver crecer. Nos vamos a ir alternando entre la Lucrecia niña y preadolescente, a la que le van a anunciar su compromiso y su futura boda, con el presente, digamos, que es el momento en el que Lucrecia anticipa que su marido quiere matarla. Entonces vamos a ir alternando esos dos momentos. Hay un momento que nos llama mucho la atención cuando Lucrecia todavía es niña, que se encuentra con una tigresa que ha traído su padre al palacio. Y nos parece muy significativo porque digamos que ella se ve reflejada en esa tigresa, ¿no? Esa fuerza que tiene y el hecho de estar enjaulada, porque ella desde que es pequeña siente que está creciendo enjaulada, y creemos que tiene mucho que ver con el personaje. En general, en esta novela, obviamente, aunque se haya documentado bastante, Maggie O'Farrell ha tenido que tirar mucho de invención, porque de verdad que el de Lucrecia de Medici se sabe muy poquito. Pero aún así es una novela que hemos disfrutado mucho. No creemos que tenga un estilo complejo, creemos que tiene un estilo muy sencillo de leer y por eso también es un libro que gusta tanto. Pero nos ha gustado cómo ha perfilado el personaje de Lucrecia y un poco pues
la evolución en general de la obra a mí me gustó especialmente el final, la verdad. Sí. Y bueno, sí es un libro que recomendamos bastante y tenemos ganas de leer Hamlet. Sí, a mí la verdad que iba con un poco de inquietud porque el género me cuesta y porque yo sí que pensaba que esta autora podía gustarme porque como se ha hecho tan famosa y le ha gustado tanto a tantísima gente que no lee novela histórica, pues yo pensaba, bueno, puede ser la obra histórica que a mí me gusta. Entonces, por un lado tenía ganas y expectativas y eso siempre da un poco de cosa porque dices, igual ahora me parece horroroso. Y no, me ha gustado bastante, sí, me ha gustado, sí, me ha gustado bastante. Es verdad que no tiene un estilo que sea abrumadoramente precioso ni nada, pero está muy bien llevado, es muy ágil, es una Lucrecia, es guay. O sea que sí, la verdad que a mí me ha gustado. Además, me da un poco de pereza porque a mí el Renacimiento me da pereza. Yo sé que está feo decir esto cuando eres historiadora del arte, cuando lo dices todo el mundo te mira, vale, no te gusta Leonardo da Vinci. A todo el mundo le gusta Leonardo da Vinci, claro que me gusta Leonardo da Vinci. Pero es una época que me da un poco de pereza, entonces era como novela histórica, Renacimiento, pero no, me ha gustado. Y creo que está bastante bien, o sea, como que habla mucho de la Florencia de la época, de la arquitectura de la época, está muy bien ambientada. Sí, es como que te trasladas mucho a la corte de la época. Sí que le hemos visto, pero porque nosotras somos unas repelentes, algún que otro fallito a nivel, sobre todo técnico en cuanto a técnicas artísticas y demás, pero bueno, eso nos damos cuenta nosotros porque al final es nuestra profesión. Sí, eso es verdad, sí que he oído varias cosillas que dices, bueno, esto no es así, pero no pasa nada, al final son detalles menores que es irrelevante. Pasa en todas las novelas históricas, en Sí. general, suele pasar. Sí, a mí el caso es que es una novela que cuando la leí me gustó mucho, pero me he dado cuenta de que me ha gustado más de lo que creía. O sea, según ha ido pasando el tiempo, he dicho, esta novela me ha Estas gustado novelas mucho. cuando las dejas reposar y las repiensas dices, sí, me ha gustado más de lo que yo quizás había pensado. A mí es que al principio llevaba las expectativas muy altas, por lo que comentabas tú, y al principio dije, ay, no sé, me ha decepcionado un poco el estilo, me lo veía demasiado sencillo. Pero luego me ha gustado mucho y lo que decís, que te deja pozo. Además que, a mi parecer, la Lucrecia que visualiza Mario Farrell es Lucía. Yo le veía muchísimo de Lucía. Es muy Lucía, es verdad. Muchísimo. Entonces, claro, ya eso estaba en nuestro corazón. Y me lo imaginaba como ella. Sí, total. Una cosa que me ha gustado a mí mucho de esta novela es que creo que deja súper claro cómo la mujer era una herramienta, un objeto, moneda de cambio en la época. Tu único valor es que podías quedarte embarazada y tener hijos, que eras guapa y podías ser esposa. No tenías tu personalidad, quién eras, no tenía ningún valor. Tu único valor era que tu padre o tu hermano o quien fuese podía casarte con otro señor. Y creo que eso queda perfectamente reflejado en la figura de Lucrecia, en cómo va cambiando su vida. Ella no se casa porque fuera su destino inicial, es por una serie de circunstancias, y creo que eso refleja perfectamente cómo ni su opinión, ni su... O sea, no tenía opinión, no tenía voz, no tenía voto respecto a su vida. Era simplemente un objeto a disposición de su padre. Y creo que esto queda perfectamente retratado en la novela. No, y además, en un caso como el de Lucrecia, que eres hija de un gobernador, de algún rey, algún alto dignatario, al final eres un peón más en su política exterior. Sí, es como, bueno, yo la voy a casar con esta persona concreta para hacer un lazo con esta familia, pero tú como persona no vales nada, no tienes decisión propia, voluntad propia ninguna. Mi siguiente lectura fue Agnes Grey de Anne Bronte, editado en Alba, traducido por Menchu Gutiérrez. Yo iba con las expectativas un poco moderadas a esta novela porque amamos, evidentemente, La inquilina de Weifelsholm, es uno de mis libros favoritos, pero de las tres que pues, le hemos puesto el nombre al canal. Y claro, Agnes Grey tiene fama de ser una novela muy menor en comparativa y yo sé que hay gente que la ha decepcionado bastante, entonces bueno, llevaba las expectativas moderadas, quería leerlo, pero no quería hacerme ilusiones de encontrarme otra inquilina porque sabía que no iba a ser tan potente. Y quizás sea precisamente por haber llevado unas expectativas moderadas que sí que me ha gustado mucho. A ver, no es La inquilina de Weifelsholm, evidentemente no es la enormidad de novela que es La inquilina, pero a mí me parece un libro súper correcto, que trata temas también muy interesantes y bueno, pues que hablan de la preocupación sobre la sociedad de la época que tenía Anne y que está muy bien desarrollado y muy bien escrito. En Agnes Grey conocemos obviamente a Agnes Grey, que es la hija pequeña de una familia formada por un párroco, su mujer y las dos chicas. Son una familia que tiene una vida, bueno, relativamente acomodada dentro de que el padre es párroco y es un párroco menor, o sea, no es... Pero viven bien, viven holgadamente dentro de su economía. Como Agnes es la pequeña, todo el mundo la trata un poco como la niña de la casa, todo el mundo considera, bueno, pues que es Agnes, ¿no? Agnes es una niña y es incapaz de hacer nada.
no como algo despectivo, pero bueno, como que la tienen un poco encasillada en, es la pequeña. Y de repente, por una inversión que sale mal, quedan completamente arruinados y entonces Agnes decide que quiere contribuir a la economía familiar poniéndose a trabajar. Lo cual ya en realidad es bastante potente porque hablamos de una mujer joven en el siglo XIX que decide que quiere trabajar para contribuir a la economía familiar. O sea, ya me parece bastante potente el personaje. Pero claro, Agnes tendrá que lidiar con esa visión que todo el mundo tiene de ella de niña pobrecita incapaz, ¿no? Cuando ella dice que quiere hacerse institutriz, todo el mundo dice, pero ¿cómo ser tu institutriz si tú eres casi una niña y cómo vas a lidiar con un montón de niños? Y deja, Agnes, ya trabajamos los demás. Y claro, ella veía a todas las familias esforzarse muchísimo para salir adelante, a su madre, a su hermana, a su padre, y entonces ella en un momento dado decide plantarse, buscar trabajo y demostrarle a todo el mundo que no es la niñita incapaz y mimada que creen que es. Así que conseguirá emplearse primero para la familia Bloomfield, cuidando de sus dos niños. Los niños Bloomfield son un niño y una niña absolutamente malcriados, son mezquinos, son mentirosos, son intrigantes, hacen todo lo que pueden para desobedecer a Agnes, pero luego quedar de cara a sus padres como que ellos son absolutamente, que no han hecho nada y que todo es culpa de la institutriz. Los padres al mismo tiempo son incapaces de ver que sus hijos se están engañando o deciden no enterarse, y entonces Agnes vive entre la absoluta inquina de los niños y la negligencia de los padres. Llega un punto en que decide que no quiere seguir ahí, deja ese trabajo, vuelve a casa, pero decide volver a intentarlo porque tiene que demostrar realmente, para Agnes es muy importante demostrarle al mundo que ella puede hacer cosas y que vale para algo. Así que volverá a emplearse esta vez para la familia Murray, que tienen 2 niños y 2 niñas. Más bien ya adolescentes, los niños sobre todo, los chicos tienen ya, bueno, en torno a los 16, 18 o 20 años. Bueno, aunque los niños Murray son también un poco malcriados, evidentemente son gente noble de la época, son bastante más tolerables y ahí Agnes sentirá que puede poco a poco empezar a desarrollar su labor y aprender a ser una institutriz en condiciones. Y este es uno de los grandes temas de la novela, las situaciones absolutamente vejatorias a las que estaban expuestas a veces las institutrices. Es un tema que Anne Bronte conocía perfectamente porque ella misma había trabajado como institutriz, entonces había vivido situaciones de absoluto desprecio por parte de sus empleadores y entonces es un tema que creo que queda súper bien reflejado en la novela, ¿no? La absoluta indefensión que ellas tenían, porque al final eran parte del no exactamente servicio de la casa, porque el institutriz no es exactamente el servicio, es un cargo mucho más alto, pero se las trataba muchas veces de forma absolutamente pésima, estaban completamente expuestas a lo que los niños quisieran hacer con ellas, en muchísimos casos su palabra no tenía ningún peso, entonces bueno, eran situaciones complicadas y encima hablamos siempre de mujeres jóvenes en una época en la que una mujer joven actualmente no trabajaba, entonces bueno, creo que es bastante interesante que han decidido tratar este tema. Y nada, una vez que Agnes se establece con los Murray, permanecerá ya varios años y allí la veremos pues convertirse realmente en una mujer adulta, ¿no? Es casi una adolescente cuando empieza y la veremos crecer, descubrir el mundo real fuera de su pequeña parroquia, descubrir un mundo lleno de clasismo, lleno de injusticias, lleno de gente absolutamente mentirosa e interesada, cuando ella es un alma totalmente cándida, y la veremos ir haciéndose un poco su lugar en el mundo intentando no renunciar a quien ella es. Y a mí la verdad que me ha gustado mucho, tiene un estilo sencillo, quizás todavía no está tan depurado como en La Inquilina, pero totalmente correcto. Y Agnes es un personaje, es muy tierna ella, porque es una chica pues ha vivido siempre en su pequeña parroquia, en su pequeña casa, siendo mimada, entonces es una persona como muy paradita, le cuesta mucho confrontar, le cuesta mucho plantarse, le cuesta mucho reivindicarse, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal. Le cuesta mucho entrar en una conversación, hablar con alguien que le interesa y de una forma que no es justificable por la mujer en la época, porque ella misma se determina a sí misma. Si me gusta ese chico o quiero hacerme amiga de esa persona, ¿por qué no voy y le hablo? Porque como que todo el rato está súper coartada consigo misma y es muy tierna y me da muchísima ternura. A veces da un poco de ganas como de darle un empujoncito para que se largue. Pero no sé, muy tierna. A mí la verdad que me ha gustado mucho. Yo sí que recomiendo su lectura, siempre y cuando eso, siendo un poco conscientes de que no vais a encontraros otra Inquilina de Whitehall Hall, ni es un Cumbres Borrascosas, pero igualmente está muy bien escrita. Yo creo que sí que os gustaría a vosotras y en general la recomiendo mucho. Pues tomamos nota. Sí, yo me la quiero leer, la Yo verdad. también.
tengo muchas ganas porque es Anne. Es Anne, y es que Agnes es muy tierna. Sí, además me parece que Anne Bronte, de las hermanas Bronte, es como muy valiente, o sea, es la más valiente en cuanto a los temas que Yo aborda. creo que en cuanto a temas es la que desarrolla temas más críticos para con la sociedad. Muy atrevida. De hecho, me hace pensar que más habría llegado a escribir esta mujer, ¿no? Si no hubiera muerto. Que más habría criticado absolutamente todo. Entonces, es guay, hay que reivindicarla. Bueno, yo mi siguiente lectura de noviembre fue Hierba Mora, de Teresa Moure. Ya os lo comenté brevemente en mi top de lecturas de 2023. Es un libro que me parece muy complejo hablar de él porque es un libro que aborda muchísimas cosas. Teresa Moure es dramaturga, es ensayista y es escritora, y este libro lo publicó originalmente en gallego en el año 2006 y luego fue publicado en castellano, me parece que fueron 15 años después, por Hoja de Lata, que, bueno, o sea, gracias, de verdad, es que tenéis que leerlo. ¿Qué cuenta Hierba Mora? Bueno, Hierba Mora es un libro que no es ni una novela al uso ni una biografía al uso. Es un libro que habla de la otra cara de la moneda, ¿no? Refleja esa parte de la historia que dista mucho de la historia que nos suelen contar y de cómo nos la suelen contar. Es un libro que habla fundamentalmente del patrimonio femenino, de la historia de esas mujeres que están un poco a la sombra, no tanto por la figura que representan, sino un poco por lo que las rodea a ella, ¿no? En este libro seguimos a tres figuras femeninas. Por un lado, Cristina de Suecia, que fue la reina de Suecia y es un auténtico icono actual del feminismo, y era una mecenas de las ciencias y de las artes. De hecho, ella abdicó, dejó de ser reina y se fue a vivir a Italia, y a ella la debemos muchísimos de los avances que se hicieron en la época. Después seguimos a Helen Hans, que a mí es una figura que me ha fascinado por completo. Yo la desconocía, no sabía quién era, y es una figura, ella era partera, podemos hablar casi de bruja en el buen sentido, ¿no? Tener un conocimiento de las hierbas y de los usos tradicionales, de la medicina tradicional, asociados al uso de hierbas y de la botica, se podría decir. Fascinante, es una figura de verdad que merece muchísimo la pena acercarse a ella, y además era una figura que yo me sentí identificada, y creo que vosotras también os sentiríais identificadas porque es una figura que tiene una ansia de saber y de aprender, una curiosidad innata que es maravillosa. Y luego seguimos a Inés Andrade, ya más que es contemporánea, o sea, nos situamos en el tiempo presente, que ella es doctoranda de filosofía y está investigando sobre la figura de Descartes. Y diréis, ¿y ahora Descartes qué tiene que ver con esto? Porque Descartes, sin ser el gran protagonista de la novela, es el hilo conductor de estas tres mujeres, ¿no? Primero porque Descartes estuvo en la corte de Cristina de Suecia, de hecho murió en Suecia, y también conoció a Helen Hans. No voy a decir en qué, aunque en casi todas las sinopsis viene, pero realmente no creo que tenga demasiada importancia, porque aquí lo que es importante son estas tres figuras. El estilo narrativo de Teresa Moure es absolutamente maravilloso, o sea, tiene una forma de utilizar el lenguaje que a mí me ha encantado, una forma de describir los ambientes, de describir estas personalidades tan diferentes y a la vez tan iguales. Creo que una de las cosas que tiene este libro es que habla de tres figuras femeninas muy distintas, pero que pueden representarnos a cualquiera de las mujeres actuales y de hace siglos. Me gustaría destacar el prólogo de María Sánchez, que es de verdad es como para hacer un libro aparte. En él hace una comparación muy interesante y compara este libro con la almazuela. La almazuela es una palabra que ahora mismo está en desuso porque pues, ha ganado terreno el anglicismo de patchwork, pero es básicamente lo mismo. Antiguamente, tradicionalmente, lo que hacían muchas mujeres se reunían en las casas y con los retales de ropa o de tejidos que tuvieran a mano iban pues tejiendo esas mantas que son hechas pues eso, a base como de parches. Y este libro es un poco así, ¿no? Es una almazuela, vas cogiendo retazos de historias, fragmentos de vidas, de pensamientos, y los va hilvanando hasta conformar una historia completa. Es muy interesante también el uso que hace Teresa Moure de hibridación de textos, ¿no? Porque eso a Lucy le encantaría, porque tiene pues desde recetas, conjuros, trozos del diario, cartas, partes que son narradas sin más poesía, apuntes de la tesis de Inés de Andrade. Entonces, creo que es una novela tan completa y tan compleja, pero no en el sentido de difícil de leer, sino compleja en todos los temas que aborda y cómo los aborda, merece muchísimo la pena. No siento que esté haciéndole justicia a la novela con lo que os estoy contando, porque es que de verdad
acercaos a ella si os llama mínimamente la atención, porque merece muchísimo la pena. Yo soy una autora que no la había leído nunca, quiero seguir leyéndola, y creo que además Hoja de Lata ha hecho una edición maravillosa. O sea, es que esta editorial, si no la conocéis, suele tener unas ediciones tan cuidadas. Yo todo lo que hemos leído suyo Sí. tiene unas ediciones cuidadísimas y además se preocupan mucho siempre de introducir un prólogo o de buscar a Sí. alguien que complete realmente la obra, que le aporte un valor extra, ya sea explicando el contexto o un punto de vista. O sea, creo realmente que hacen un trabajo editorial es absolutamente excelente. Sí, y para mí es como sinónimo de calidad. O sea, yo puedo entender que me acerque a una novela de Hoja de Lata y a lo mejor por mi gusto personal no me guste, pero sé que a nivel calidad Sí. va a tenerla. Y todo lo que hemos leído de Hoja de Lata, la verdad, es fenomenal. Así que Además la cubierta de Hierba Mora es tan Muy bonita, bonita. la ilustración de la cubierta, Sí. todo como lo han escogido, me parece una Sí, edición sí. preciosa. sí, súper recomendable. Y a vosotras, incluso a Sí. Lucía, que es No, así no, muy de histórico. verdad, pero de verdad que me apetece. O sea, ya el hecho de que edite Hoja de Lata hace que se me quiten bastantes prejuicios, pero es que además con todo lo que cuentas tú sobre ella hace que me apetezca Es muchísimo. que de además verdad. nada de lo que cuente se acerca realmente a la magnitud de esta novela. O sea, a mí me ha sorprendido muchísimo, la tenía muchísimas ganas, pero es que es una experiencia lectora que yo, cuanto más tiempo pasa, más me gusta. O sea, que os lo dejaré porque Por es que favor. tengo muchísimas ganas de que me deis un poco qué sensaciones. O sea, porque además es una novela que para mí es muy sensorial. No sé, tengo muchas ganas, a ver qué me decís. En noviembre hicimos una segunda lectura conjunta porque decidimos hacer una relectura de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este libro, que marcó nuestra infancia y adolescencia, para nosotras es muy importante, le tenemos mucho cariño y ha sido una relectura muy curiosa porque hemos intentado que sea una relectura crítica. No es lo mismo leerlo con 9, 10, 11 años que nos lo leímos por primera vez, o incluso hacer lecturas en nuestra adolescencia o incluso en nuestra primera juventud, digamos, que releerlo ya pues con más de 30 que tenemos ahora. Y tampoco os vamos a contar mucho, primero porque todos lo conocéis este libro, pero sobre todo porque hemos hecho un vídeo que sacamos hace unas semanas sobre esta relectura, sobre cómo fue y qué conclusiones sacamos. Es verdad que nos sigue encantando, pero que claro, ya al intentar hacerlo con ojo crítico, pues sí que le hemos sacado unas cositas que no nos parece que tengan mucho sentido, o que ya a lo mejor vistas ahora en el 2024 que estamos ya, pues rechinan o son cuestionables. Y aún así hay otras cosas que dijimos, joder, que bien ha envejecido esto y que bien ha envejecido esto otro. Sigue siendo un libro que para nosotras es un clásico de la literatura infantil y juvenil y que sigue estando dentro de nuestros favoritos, a pesar de que le veamos cositas, como hemos dicho. Mi siguiente lectura fue Ethan Frome de Edith Wharton. Es la primera vez que leí algo del autor y la verdad es que me parece interesante empezar con esta novela, que al final es una novela menor. Edith Wharton fue una autora que nació en Nueva York y vivió durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, y que es más conocida por sus novelas como La Edad de la Inocencia y La Casa de la Alegría. Lo más interesante que tiene esta novela de Ethan Frome es que es la primera novela y quizá creo que es la única que se ambienta en un entorno rural. No hay que olvidar que Edith Wharton era una autora que ella tenía una posición social y de hecho todas sus novelas se caracterizan por esa sátira y esa ironía con la que refleja pues, el entorno en la que ella vivía, ¿no? La novela de Ethan Frome fue escrita en el año 1911 y es una novela muy cortita en la que seguimos, como el propio nombre de la novela indica, a Ethan Frome. Es una novela que se caracteriza porque tiene un gran flashback, ¿no? Hay un salto en el tiempo al pasado y empezamos la novela ante un narrador anónimo que llega al pueblo de Starfield, que es un pueblo ficticio, y él se siente fascinado por el pueblo, sus habitantes, y en concreto por la figura de Ethan Frome. La figura de Ethan Frome es un personaje carismático, enigmático, con un fuerte halo de misterio que rodea su figura, y entonces él pues empieza a hablar con gente del pueblo para indagar qué es ese personaje, qué le pasa. Anda con una ligera cojera, resultado de un accidente del que nadie habla, que tuvo lugar hace 20 años, ¿no? Y entonces es como que se siente totalmente fascinado por esta figura. Todo el mundo parece conocer la verdad, pero nadie parece querer revelarla, ¿no? Y entonces, azares de la vida, este personaje del que no conocemos ni el nombre necesita de un chofer que le lleve a otro rincón del pueblo, y Ethan Frome decide que se ofrece voluntario para ayudarle. Estamos en un momento invernal con unas tormentas tremendas, pues se quedan atrapados y entonces este personaje tiene que quedarse a dormir en casa de Ethan Frome, donde Ethan Frome vive con su mujer Cina y la prima de esta, que está enferma, gravemente enferma, que se llama Matty.
ahí, en esa noche de tormenta, es cuando este personaje empieza a conocer la verdadera historia de Ethan Frome. Es muy curioso cómo Edith Wharton trata esta historia, ¿no? Porque es una historia de amor imposible y sobre todo lo que me ha llamado la atención de la autora es el virtuosismo que tiene a la hora de tratar una historia muy sencilla, una historia casi cotidiana y convertirla en algo absolutamente brillante. También me parece muy interesante cómo se valen muchísimos simbolismos, es una novela muy envolvente, ya digo que es súper cortita. Una cosa muy curiosa es cómo Edith Wharton se vale del pueblo ficticio de Starkfield. Es casi un personaje más, ¿no? Porque ese ambiente hostil, de ese invierno, es un sitio súper aislado, pues sirve mucho para hablar de la soledad, de todos esos personajes, sobre todo de Ethan Frome. A mí Ethan Frome es un personaje que me ha despertado muchísima ternura y muchísima pena, ¿no? O sea, es como que empatizas tanto con él. Al principio no conoces muy bien su verdad, pero dices, pobre hombre, ¿no? O sea, es como que llegas a entenderle muy bien y el pueblo y la hostilidad del invierno actúa casi como un moldeador de Ethan Frome y de todos los personajes. Es una novela que habla mucho de cuando estás destinado o predestinado a algo que intentas escapar y eludirlo y no puedes. Esa sensación de querer escapar de tu vida y no poder. A mí me ha parecido una novela, me ha gustado muchísimo, la recomiendo mucho, quiero seguir con la autora y creo que os gustaría mucho a las dos. Yo no he leído nada de Edith Wharton, tengo muchísimas ganas de leer algo suyo, no sabía muy bien por cuál empezar, porque claro, cuando te enfrentas a un autor tan relevante, con tantas obras, es como, oye, ¿por cuál empiezo? ¿Por una de las obras grandes o por una obra menor? Y no lo sé, la verdad que... También tenía curiosidad, hay una que se llama La solterona, que es de estas breves de ediciones invisibles, creo, de los pequeños placeres, que es una colección que me gusta mucho para empezar con un autor, pero si nunca has leído nada suyo, es una obra chiquitita, en general yo creo que bien seleccionadas, entonces me parece como una forma de acercarte al autor y probar, porque tengo muchas ganas. Creo, es que además, finales del 19, principios del 20, es mi zona, entonces creo que me va a gustar mucho. Yo me leí hace años La edad de la inocencia, me gustó muchísimo. Y creo que por la temática que estabas contando, por el argumento de Ethan Frome, esta mujer tenía algo con los amores imposibles o con los amores muy difíciles o que parecen imposibles a primera vista. Pero es que no sé, me ha resonado cosas, a mí me gustó muchísimo y creo que te encantaría. Tengo muchas ganas. Si alguien ha leído muchas novelas de Edith Wharton y sabe cuál es, o tiene alguna opinión de cuál es mejor para empezar, aceptamos recomendaciones porque... Sí. Yo no iba a empezar por esta, O sea, yo tenía claro que iba a empezar por otra, pero hubo una circunstancia en mi vida y es que mi jefe se leyó este libro y le espantó. Pero a nivel superlativo. Y claro, cuando yo leí el libro, encima era de Alba, dije, ¡ay, qué bonito! Tengo unas ganas tremendas de leer a la autora, tal. Y entonces me lo encontré un día encima de la mesa con un post-it que me ponía Sara, quedaste este libro y manténlo lo más alejado de mí que puedas. Y así llegó a mis manos y me lo leí y a mí me encantó. Así que mira, tenéis dos opiniones distintas. A mí me gustó muchísimo y creo que es una buena opción para empezar con la autora, aunque no sé si es la mejor porque ya os digo que es como que es un poco anómala, ¿no? Sí. Entonces... Pero en cualquier caso es súper recomendable. O sea, me parece que tiene, a mí yo que soy muy de personajes, una maestría, por lo menos en esta novela, para desarrollar personajes y sobre todo de una psicología muy profunda. Ethan Frome tiene muchísimos pliegues, muchísimas dobleces y creo que está muy bien hecho. Sí, a mí me gusta muchísimo. Bueno, mi siguiente lectura es muy especial porque es Plan Z de Emilia Silva, a la que todos conocéis, bueno, publicado por Aristas Martínez, a la que todos conocéis porque es el 50% de Cómete la sopa Kafka. Se pusieron en contacto con nosotros para ver si queríamos leer el libro, por supuesto le dijimos que sí, de hecho en realidad lo queríamos comprar, así que nos hizo muchísima ilusión. Entonces creo que no hay ningún libro del que he hablado hasta ahora que me hayan puesto tanto a comentar como este libro porque es uno de mis canales de absoluta referencia. Para mí Cómete la sopa Kafka es que es uno de los mejores canales que hay ahora mismo, no solamente por cómo analizan los libros, sino por su esencia. Sí, y creo que es un canal muy combativo, muy antisistema, que leen muchos libros y sobre todo comentan libros que activamente cuestionan el sistema y la sociedad y todo lo que está mal. Entonces, para mí es algo súper potente y súper valiente y me encantan, entonces leer este libro era como algo que me hacía mucha ilusión. Entonces, ¿de qué va Plan Z? Pues Plan Z es la historia de una chica de 30 años
que no tiene absolutamente nada de lo que en teoría tienes que tener con 30 años, de lo que la sociedad te ha vendido que tienes que tener con 30 años. Vive con su abuela, no tiene pareja, no tiene trabajo, estudia una cosa que le da exactamente igual, no le gusta y no sabe muy bien para qué vale, no tiene prácticamente amigos, apenas sale de fiesta, no tiene casi vida social y apenas ha tenido relaciones sexuales. Vive sumida en una especie de dinámica de dejarse llevar, dejarse arrastrar, está perdidísima en su vida y no sabe cómo salir de ahí. Tampoco sabe a dónde quiere ir, simplemente sabe que está dejándose arrastrar, dejándose conducir. No tiene fuerzas para hacer otra cosa que no sea continuar dentro de esa inercia. No hay un plan A, ni un plan B, ni un plan C, lo único que hay es precisamente ese plan Z, que no es ni siquiera una salida, es una última bala, una huida hacia adelante, para, como ella misma dice en el libro, no quedarse atascada en ninguna esquina, ¿no? Por lo menos seguir rodando. Es un libro que a mí me ha parecido tremendamente, o yo lo he vivido, no sé, esto tendría que decir Emilia también, me ha parecido como muy generacional, en el sentido de que creo que habla muchísimo del desasosiego, el sentirse perdido, la bulia, a veces ciertas carencias afectivas, la necesidad de ser visto, de sentirse valorado, de, no sé, una serie de sentimientos que creo que son bastante propios de la generación millennial, al menos en ciertos aspectos. Todo esto escupido con rabia sobre las páginas. Todo eso es este libro. Creo que recoge muy bien como esa sensación que, o sea, claro, no puedo hablar por toda mi generación, pero esa sensación sí de sentirte perdida, de sentirte como desparramada y no saber cómo volver a recogerte, cómo recomponer todas esas piezas que tienes. Es que todas esas sensaciones, esas escupidas con rabia, creo que están súper presentes en el libro. Luego me parece que habla mucho sobre la sexualidad, sobre el sexo, que también es una cosa, o sea, a mí es algo que creo que es un poco... En realidad que estoy hablando sin saber, pero sí que me parece que es algo también bastante propio de la generación millennial. Creo que los Z tienen como menos preocupación, quizás, o menos, lo ven de forma un poco menos obsesiva y más natural. Y las generaciones previas quizá todavía había más, como que socialmente había como más condicionamiento y estaba como quizás un poco más coartado, más pudor al respecto. Y entonces como que es algo que la generación millennial se volvió como muy obsesivo, muy vertebral, era súper importante a nivel social tener muchísimas relaciones sexuales con mucha gente, al mismo tiempo había como una especie de contraposición ahí en plan, o sea, cuando eres mujer es mucho más complicado, porque por un lado es como, no, es súper importante que salgas de fiesta todos los días y tengas muchísimo sexo con un montón de personas, pero al mismo tiempo luego se te puede echar en cara eso y se te va a recriminar, y al mismo tiempo el deseo y el placer femeninos son algo de lo que se ha hablado muy poco y que se nos ha vedado en cierto modo explorar. El sexo normativo, que es el sexo que, o sea, al final el sexo imperante, cuando se habla de sexo, el sexo que piensa todo el mundo, es un sexo canónico, tremendamente heteropatriarcal, con lo cual, influido por el porno, que es lo que educa sexualmente a la gente, y entonces está súper centrado en el placer y el deseo masculinos, y el tuyo no existen. Entonces, todo eso es súper presente en el libro. Es una chica que siente que no tiene las relaciones sexuales que debería estar teniendo, ¿no? Es como que siente que es un fracaso en ese sentido y tiene un anhelo de experimentar deseo en realidad y experimentar placer, y entonces empieza, y esto es muy importante en la novela porque al principio decide ella meterse en una aplicación de citas en Tinder para... como intentar salir de esa situación en la que está, bueno, voy a empezar por el sexo, ¿no? En plan, no tengo esto, pues voy a empezar por aquí. Y entonces se ve sumida en una dinámica de citas y de encuentros sexuales casuales con hombres, donde creo que queda súper patente todavía toda esta sexualidad muy patriarcal en la que tú no importas, y cómo eso no deja de ser violencia ejercida hacia nosotras, que hace que creo que muchas mujeres todavía tengan relaciones un poco conflictivas con el sexo, porque no se te permite explorar lo que tú quieres, pero al mismo tiempo como que se te exige disfrutar proporcionando placer mientras tú no puedes explorar lo que te interesa. No sé, es complejo, pero creo que todo esto está bastante presente en la novela misma. Me parece súper interesante cómo está tratado. Además está escrita alternando la primera y la segunda persona. Entonces, a veces es ella la que nos narra y a veces la narradora la apela.
y esto le permite a ella reflexionar mucho sobre cómo está viviendo las cosas. Y no sé, es que es súper interesante. Digo que a mí toda esta parte de el sexo me ha parecido muy muy interesante. Es un libro con un estilo súper fresco, súper arrollador, súper visceral, muy divertido. Creo que es un libro tremendamente punk, tremendamente combativo, que es algo que creo que evidentemente tenía que... O sea, si Emilia sí me iba a escribir algo, pues creo que tenía que ser un libro punk y combativo. Y no sé, yo creo que estamos en un momento en la sociedad en la que es importante leer cosas que sean combativas y que sean un poco antisistema. Y yo creo... A Nuria creo que sí que le va a gustar. Tiene unas ganas, nos lo tiene que traer, es nuestro primer libro en custodia compartida. Sí. Es muy bonito. Y Sara, yo creo que te va a interesar mucho lo que va a contar, pero claro, quizás a nivel de estilo, Tengo curiosidad. quizás te cueste un poco más, o a lo mejor como que de primeras te pueda chocar ese estilo como un poco más gamberro, un poco obsceno, sucio. Soy la timorada del trío. Claro, entonces quizá como que esa cierta obscenidad te resulte un poco chocante al principio, pero creo que si consigues entrar, sí que te puede gustar. Me llama mucho la atención todo el tema que dices de lo del sexo y tal, me parece interesante. Tengo ganas de leerlo, la verdad. Y además tengo ganas de leerlo precisamente por lo que dice Lucy, ¿no? Yo a Emilia la admiro muchísimo, me parece una tía maravillosa, me encanta el canal. De Cómete la sopa Kafka, es que son geniales los dos. Entonces tengo muchas ganas de leerlo. Y no sé, creo que sale un poco a lo mejor de mi zona de confort la temática y demás, pero he de reconocer que leí la primera página, ¿cómo no? Y me es muy guay. De hecho, el primer capítulo es que es potentísimo. Son capítulos muy breves y el primer capítulo, que por cierto, Marta en Solo Clásicos analiza súper bien cómo el primer capítulo, la primera página, te está ya planteando todo lo que va a estar en la novela, que es magnífico. Os lo recomendamos muchísimo ese vídeo también. Y yo creo que si te gustó ese primer capítulo, esa primera página, creo que sí que te puede gustar la novela. Yo la verdad es que no me he leído nada, o sea, nada, no, ni la primera página ni nada, y tengo muchísimas ganas, me gustaría que me sorprendiera. Así que nada, de verdad que sí, os llama un poquito la atención. En realidad creo que sí, si os gusta su canal y os gusta el tipo de libros que ellos reseñan y que ellos comentan, creo que os va a gustar el libro de Emilia y es que de verdad que es un debut súper potente. Y, de verdad, muy muy recomendado. En el mes de diciembre, nuestra temática para el club de lectura es ciencia ficción. Es la temática que le apasiona a Sara. Y aunque normalmente votamos todos los meses cuál es el libro que queremos leer, este mes hemos hecho trampas porque queríamos leer un libro muy concreto, que es la segunda parte de otro que leímos el año pasado. El libro en concreto es La parábola de los talentos, de Octavia E. Butler, que es la segunda parte de su biología que inicia con La parábola del sembrador. En estos dos libros seguimos los pasos de Lorena Lamina, que es una joven que vive en un Estados Unidos en un futuro apocalíptico, digamos. Digamos que es una especie de advertencia que nos hace la autora, que además estos libros creo que los escribió en los 90, ¿no? Sí. Y se ambientan en un futuro cercano, o sea, claro, empiezan como en 2020. El primero es 2024. Entonces no es un futuro muy lejano, teniendo en cuenta que lo escribió en los 90, y es una advertencia de qué nos puede ocurrir si seguimos fomentando el cambio climático y si seguimos fomentando pues, un capitalismo muy extremo. Entonces a nosotras el primer libro nos resultó interesante porque planteaba esta situación en la que Estados Unidos estaba sumido en el más absoluto de los caos. Había el cambio climático, digamos, que había provocado que en algunas zonas de la Tierra ya no se pudiera vivir, la gente se va yendo cada vez más hacia los polos, digamos, y se ha convertido Estados Unidos en un país tremendamente inseguro, en el que además gran parte de la población es adicta a unas drogas que te vuelven como pirómano, se dedican a atacar a otros, entonces la única población que puede vivir más o menos segura son los que viven en una especie de comunidades amuralladas o los que viven protegidos en comunidades creadas por una empresa, ¿no? Que esos son los que mejor viven en general. Entonces así empezaba La parábola del sembrador. Y lo que veíamos que ocurría es que la protagonista Loren, que en aquel momento era casi una niña, una adolescente, ella es hija de un pastor, de un hombre religioso, pero digamos que empieza a desarrollar su propia religión, que es lo que ella llama la religión de semilla terrestre. No me gusta nada la traducción que han hecho, en inglés es Earth Seed, o sea, pero lo pronuncia mal, como Earth Seed, que es como semilla de la tierra, diría yo, que lo de semilla terrestre me sonaba raro.
Pero bueno, muy... también... Bueno, a mí no eso sé, no me gustaba cómo sonaba, pero bueno, es una cosa mía. Entonces, es una religión que en realidad está como muy asociada a la ciencia y ella habla todo el rato del cambio, ¿no? De que Dios es cambio, te ponen como extractos de sus textos, porque ella siempre escribe como versículos, y poco a poco se va convirtiendo en una especie de líder religiosa. Entonces, en la segunda parte de esta biología vemos a Loren, que ya tiene una comunidad, digamos, de gente que la sigue como líder religiosa y también un poco, podríamos decir, un poquito como líder política. Nos reencontramos con personajes de su pasado que creía que habían desaparecido y, bueno, pues observamos los cambios que se van produciendo en el país unos años después. En general, es un libro que creo que no nos ha gustado a ninguna de las tres. Bueno, de hecho, Nuria, a ti te ha gustado todavía menos. Bueno, sí. ¿Por qué? Estamos a finales de enero, este libro era el libro de diciembre, yo aún no lo he acabado. Y es un libro fino, o sea, no... Podemos decir que es el primer abandono. A ver, yo no diría que es un abandono porque creo que me lo voy a acabar. Realmente me queda muy poco para acabarlo. Lo que pasa es que se me está haciendo pesadísimo. Sí, a lo mejor por 2030, 2040... No. Antes de, si queremos grabar un vídeo hablando de la biología, y sí que antes de grabarlo me gustaría terminarlo porque no me queda tanto. Lo que pasa es que se me ha hecho muy pesado. Y eso que el primero se me hizo un poco pesado y dije, a lo mejor porque me lo he leído en inglés, este me lo he leído en español, pues no, se me ha hecho muy pesado. A mí me da rabia porque me parece una temática interesante. Además, no sé, la parte de ella como de líder religiosa, que a lo mejor a ti, Lucía, a lo mejor es lo que menos te interesa, a mí sí me parecía muy interesante, pero no me ha parecido que esté bien llevado. Y en general creo que en el segundo fallan muchas cosas. Sí, o sea, para mí es un libro que tiene un problema. O sea, el primero no me apasionó, pero me parecía muy interesante, sobre todo el punto de partida, la premisa de el turbocapitalismo y ha llevado a un cambio climático muy bestia que ha provocado una tremenda crisis económica y social en todo el planeta, me parecía muy potente. Y además está llevado en todo momento desde un tremendo realismo, tú lo ves, no es ya el apocalipsis, no, es como hay migraciones por falta de agua, la comida es carísima, la gente no se puede pagar la luz, no hay calefacción, eso es como muy realista, muy... lo ves cercano, ¿no? No es un apocalipsis desatado, sino que es como el inicio del fin. Entonces está muy guay. Pero de repente en el segundo libro hay ciertas cosas que se olvidan por completo. Lo que para mí era más interesante del libro desaparece por completo para centrarse en la religión de esta señora. Que, primero, a mí la religión, o sea, cómo es el concepto religioso que tiene Loren no me gusta nada, me parece francamente absurdo. Es que es infantil, un poco infantil. Es infantil, o sea, lo que hace es deificar el cambio y la conquista espacial. O sea, sí. Yo lo siento, es que me parece súper absurdo, pero bueno, vale. Lo compro y seguimos a partir de ahí, pero es que el segundo libro tiene muchísimos, o sea, todo lo que era más potente del primero desaparece y luego se centra en cosas que a mí me interesaban menos. Sí. Los personajes son planísimos. Sí, eso es horroroso. No sé, a mí me ha parecido muy mediocre. A mí no me ha gustado, a ver, es que encima como a mí la ciencia ficción me cuesta, pero siempre dentro de la ciencia ficción la distopía es algo que me interesa medianamente. Pero es que quiero matizar una cosa, y es que parece que es como súper denso el libro. No, te lo bebes, porque es una lectura ágil. No, yo me lo leí en 3 días y estaba de viaje, o sea, se lee súper rápido. A mí no se me hace nada ágil. Nada. Pero luego, a nivel, o sea, yo esta autora a nivel estilo no me dice... O sea, no es mala tampoco, pero no tiene nada que digas, pues que... No es llamativo, es correcto. De escribir, tal... Pero es que lo que dice Lucía, o sea, a mí, yo por ejemplo, creo que de lo que más adolece, aparte de que no está bien hilvanado, son los personajes. O sea, son personajes muy planos. La protagonista no es que te caiga mal, que ok, o sea, puede pasar, en un libro no pasa nada, es que tiene carencias por todas partes. Y relaciones entre personajes que dices, joder, aquí tiene la autora una cosa súper potente, pasa por ellas de puntillas, no sé, creo que... menos es más a veces y quiere como abordar demasiadas cosas, deja cosas importantes de lado, a mí me decepciona mucho y es más, lo acabé y dije, no me ha gustado nada, pero es que le he bajado la puntuación, o sea, después a mí me gusta todavía menos, cuanto más pienso en él. Cuanto más lo pienso, menos me gusta porque más me doy cuenta, o sea, una vez que pasa la inercia o la emoción de haberlo leído y de querer saber qué pasa y cómo acaba, según lo vas repensando dices, es que no se sostiene por ninguna parte.
Sí, no... No sé, es que yo no engancho con el estilo de esta autora, no sé por qué. Y a mí, ya os digo que la premisa me parece interesante y el hecho de ella, pues eso, una adolescente afroamericana como líder religiosa y que empieza a tener una comunidad alrededor de ella, una especie de Mahoma, ¿no? Es lo que es ella. Me parece muy interesante y yo, si se hubiese centrado más en el crecimiento de esa comunidad y a lo mejor qué consecuencias puede tener pues para el resto del país, digamos, me hubiera gustado, pero es que tampoco se centra exactamente en eso, es que es como que... Es que no tiene, me parece un caos este libro. No tiene una trama que digas, va por ahí, o sea, es como raro, no sé, a mí no es me... como que va dando saltos abruptos y no tiene sentido ninguno, a mi parecer. Sí, a mí no me ha dejado fría. Nos gustaría eso, hacer un vídeo cuando Nuria se lo acabe. Nos gustaría hacer un vídeo de la biología hablando un poco más de lo que nos parece interesante, de lo que no, lo que nos gusta un poco más en detalle, más en profundidad, con más spoilers también en algunas partes, porque sí que nos parece, sobre todo porque es un libro que tiene muy buenas reseñas, a todo el mundo le gusta y ha sido como, bueno, pues... ¿no? Entonces nos parece interesante también. Y además tampoco íbamos con expectativas súper altas, me refiero que no es esto que digas, es que me llama un batacazo tremendo, no, íbamos a ver y no ha cuajado muy bien, creo que ha sido el gran... Creo que es la primera vez que un libro no nos gusta ninguna de las tres. Sí. Es la primera vez, sí, así que... Pues, tenía que llegar en algún momento. En algún momento, ha tardado. Mi siguiente lectura el mes de diciembre fue Breve Tratado de la Estupidez Humana de Ricardo Moreno Castillo. Este libro vino a mí, y lo tengo que contar porque no es un libro que yo me comprase así porque me apetecía, porque un día estaba hablando yo con una amiga y era de estos días que te topas con un montón de gente que te hace sentir que la humanidad no merece la pena. Y yo estaba como muy asqueada, la verdad, en plan, es que no puedo, tal, y esta amiga mía me dijo, toma, y me regaló el libro. Este es un libro muy breve que habla sobre la estupidez humana, ¿no? Sobre cómo todos tenemos una parcela en nuestra vida en la que somos absolutamente necios, estúpidos, y la estulticia lo llena absolutamente todo. Es un libro que tiene grandes dosis de humor, o sea, yo había momentos en los que me reía muchísimo. Es cierto que aborda muchísimos temas en los que, pues eso, en los que somos imbéciles, con perdón, no sé si esto me lo va a censurar, pero sí. Habla de las relaciones humanas, habla del uso del lenguaje, habla del estudio de la historia, habla del comportamiento político, de un montón de cosas. Sí es cierto que en algunas ocasiones se ve que este hombre cuando lo escribió era como que se había topado con todos los tontos del planeta ese día y estaba asqueado y amargado y escupe sobre las páginas no sé, su repugnancia por la sociedad humana. Pero lo hace con ciertas dosis de humor y hay cosas en las que tiene mucha razón y cosas en las que estoy totalmente en desacuerdo. Pero creo que es un libro que sí que invita a reflexionar sobre la estupidez ajena y la propia. Y creo que a veces es necesario, ¿no? Mirarse un poquito, mirar lo que tienes a tu alrededor y ver qué causas hacen que, pues eso, que seamos un poco tontos a veces y cómo mejorarlo. Y creo que el reflexionar y el cuestionarse las cosas es algo importante y en este caso... Este libro a mí sí que me invitó a pensar ciertas cosas. Entonces, bueno, es un libro entretenido, súper finito. Es mi lectura de no ficción del mes de diciembre, que ya sabéis que intento leer siempre algo de no ficción. La verdad es que me gustó. A mí, a Lucía no le gustaría, yo creo. Y a Nuria algunas partes sí y otras no. Pero a mí me pareció interesante. Por lo menos te ríes. Yo como soy narrante y no me gusta el humor. No creo que me lo lea porque la ficción me cuesta. Pero... Ya, pero no, pero sí, bueno, pero cortito y gracioso, o sea, a mí me hizo gracia. Sobre todo eso porque es que somos tontos perdidos, entonces me hace como gracia. Sí, me parece interesante esta idea de que al final tú eres no le quieres bien a todo el mundo, no le gusta a todo el mundo y para alguien tú vas a ser un completo imbécil. Sí, o sea, es que además es así, o sea, y luego te hace como... Pero a veces como que se te olvida. Sí, que tú eres imbécil para alguien, es como... Él lo dice que el más peligroso es aquel que no es consciente de su estupidez. Entonces habla de eso y la diferencia entre estupidez y maldad, que es casi más peligrosa la estupidez que la maldad. Es que hace reflexiones interesantes. Sí. Hace reflexiones interesantes que te hacen cuestionarte cosas. Entonces, bueno, pues me ha gustado y encima la cubierta del libro es el cuadro este del bosco de la piedra de la locura. La piedra de la locura, sí. Entonces está muy bien. Mi siguiente lectura ha sido Robot Dreams de Sarah Baron, editado por Astronave y traducido por la propia editorial. Ahora después explicaré por qué. O sea, no parece nombre de traductor, pero tiene un sentido que esto sea así. Se ha movido mucho esta novela últimamente, se ha visto mucho porque tenía varios años, pero acaban de hacer una película de animación basada en ella de un director español que además ha sido nominada a los Oscar, entonces se está hablando mucho de ella últimamente.
Y bueno, yo la verdad que me la encontré en la librería antes de saber que esto era una película ni nada, me pareció muy interesante y me lo cogí y luego ya descubrí que es que estaba ahí tan a la vista porque habían hecho una película. Entonces, en sí, en teoría, es un libro infantil, está siempre en las secciones infantiles, y es la historia de un perro que quiere un amigo, así que se compra un robot que viene en una caja un tipo Ikea, y entonces, pues con instrucciones, lo monta, se hacen muy amigos y empiezan, bueno, pues a hacer cosas, ¿no? Además, el perro quiere enseñarle al robot, pues, lo que es la vida, ¿no? Bueno, todo va muy bien, son muy amigos, van al cine, ven películas, hasta que un día van a la playa, el robot se baña, y mientras se tumba para secarse, se oxida y no se puede mover. Entonces, Robot se queda tirado en la playa sin poder moverse, ni hablar, ni nada. Perro no entiende lo que está pasando, pero al final se ve un poco forzado a abandonarle y se va. Deja allí a Robot y Robot se queda tendido en la playa y Perro se va a su casa y sigue con su vida. Entonces, a partir de este momento, seguiremos a los dos personajes, Perro haciendo su vida cotidiana mientras se va acordando de Robot y va sintiendo culpa, pero al mismo tiempo, aunque hace un par de intentos de ir a rescatarle, la playa está cerrada porque es invierno, bueno, como que no puede rescatarle, y y Robot se queda tendido en la playa a expensas de la gente que va por allí y hace cosas, y entonces cada uno pues sigue su vida. A Robot le acabarán por sacar de allí, pero eso ya no voy a contar cómo, y Perro pues continúa con su existencia. Bajo esta premisa tan sencilla, realmente lo que tenemos es una historia que habla sobre la amistad, sobre la pérdida, sobre la ruptura con una amistad, que es un tema del que se está hablando ahora más que antes, porque normalmente cuando uno habla de una ruptura, de una ruptura trágica, siempre se piensa en una relación de pareja, pero las amistades son también relaciones sentimentales y una ruptura con una amistad puede ser algo terriblemente doloroso. Y entonces en este cómic realmente es el tema central, ¿no? La ruptura con una amistad, cómo a veces no comprendemos qué ha pasado realmente, ¿no? Porque Robot no entiende por qué Perro le abandona y Perro no entiende qué ha pasado. Entonces es una forma de representar y explicarle a un niño que las amistades pueden acabarse, que a veces no vas a entender por qué, no vas a poder hacer nada para solucionarlo, pero también que por mucho que te duele en ese momento, te acabarás por reponer de ello, harás amistades nuevas y además que tu persona del futuro es también quien es porque conociste a esa persona en el pasado. Y entonces la verdad que a mí me ha gustado mucho, me parece muy emotivo, un poquito triste, nostálgico, y es muy guay porque es una historia que leída por un niño le va a ayudar a entender algo como que creo que para un niño es como muy difícil de concebir, que es que tus amigos no van a estar ahí para siempre, ni todos tus amigos cuando eres pequeño van a permanecer ahí para siempre, y es algo que también hay que aprender en la vida. Pero leído como un adulto que ya ha perdido amistades, pues también como que te reconcilia un poco con la idea. Y me ha gustado mucho. Y es muy curioso porque es un cómic mudo, no hay texto. Hay pequeñas palabras, pues si por ejemplo aparece cafetería en un cartel o en un calendario pone que es 2012, pero no tiene texto. Por eso no lo ha traducido la propia editorial, porque realmente ha tenido que traducir en total 20 palabras en todo el cómic, entonces no hay una labor de traducción. Pero sí es súper interesante a nivel narrativo cómo, sin utilizar ningún tipo de texto, expresa perfectamente lo que está pasando, el paso del tiempo y las emociones de los personajes solo mediante el dibujo. Y está tremendamente bien hecho, o sea, como ejercicio narrativo me parece impecable. Porque además realmente lo estás leyendo, es una cosa de curiosa. Es muy bonito, a mí me gusta mucho, creo que es eso, tanto para niños como para adultos, creo que es pues una historia bonita, y además me parece eso, un tema que no es tan habitual ver y que yo creo que ahora está un poco reivindicando también el hablar de este tema. Me ha gustado mucho. Me parece interesante, sí. Mi siguiente lectura fue Invierno, de Ali Smith. Yo había empezado a leer a la autora con Otoño, del Cuarteto Estacional, y como era invierno, pues decidí que lo mejor era pues, seguir con Invierno. Esta novela, para mí, tiene uno de los mejores comienzos que leí el año pasado, porque empieza con una literación magnífica. El estilo de esta autora es muy especial y muy característico. Seguimos a Sofía, que es una mujer madura. A mí esto me gustó mucho porque es cierto que en literatura es como que las mujeres
50, 60 años no tienen cabida, es como, no me interesa tu vida, pues no chico, a mí sí y me apetece leerlo, ¿no? Y es como que solo o son adolescentes o mujeres treintañeras, pero más allá de los 40 es como Es más verdad que complicado. hay muchos buenos personajes protagonistas Sí, que son mujeres sí. maduras. Y a mí esto ya me llama la atención, se desarrolla en la víspera de Navidad, estamos pues eso con Sofía, que es una mujer excéntrica, dejada, es bastante especial y bueno, pues se reúne en su casa, no tiene preparado nada, tampoco le preocupa, va su hermana, que es todo lo contrario de ella, es una mujer alegre, es como muy combativa, es activista, todo lo contrario a Sofía, que Sofía, bueno, pues pasa un poco del tema. Y luego va también su hijo, Art, que pues es un chico un poco extraño también, son personajes muy raros, la verdad. Es un chico muy extraño, tiene su blog en el que habla de arte y naturaleza. Es un blog, para mi gusto, totalmente carente de contenido, a pesar de que él piensa que es como muy interesante. Creo que también lo hace con cierta sorna la autora. Diría que es una novela y en general las tramas de esta autora, por lo que yo vengo viendo, en invierno quizá más que en otoño, tiene cierto carácter como nihilista, son tramas que para mi gusto tampoco tienen demasiado peso, no es lo importante de la autora. Para mí la experiencia de leer a Ali Smith, o lo importante de Ali Smith es la experiencia textual y literaria. O sea, para mí es una autora que literariamente hablando tiene mucha calidad, tiene un grado de experimentación y de dominio de la literatura y de la escritura brutal. Y luego además creo que es una historia, es casi metaliteratura, porque habla muchísimo, homenajea muchísimo a distintos autores, a yo sé, Virginia Woolf, a Dickens, habla de muchos autores también, entonces ese ejercicio que hace es lo que para mí pone en valor a esta autora. No creo que sea una autora para todo el mundo, ni mucho menos, no creo que a todo el mundo le guste, pero sí que creo que es una experiencia lectora interesante y a mí es cierto que me gustó mucho más otoño que invierno. Me cuestiono si seguir con la saga o no, porque ya os digo que son historias completamente individuales, o sea, no tienen nada que ver una con la otra. A nivel trama, ya os digo que no es un argumento que digas, jo, es que como engancha o qué historia más interesante, pero a nivel literario y a nivel textual me parece que hace unos ejercicios de escritura muy experimentales y originales. Luego además hace un uso de casi un realismo mágico, me gustaría que tú lo leyeras porque tú controlas mucho más, pero tiene elementos que rozan el realismo mágico y los lleva muy bien. No sé, es una autora que todavía no tengo definido si es un libro, si me ha gustado o no, pero me parece interesante como ejercicio de lectura. Me encantaría leérmelo y me encantaría leerme Otoño. No, Sí, Es de otoño, es que de otoño hablaste como de forma mucho más... O sea, yo creo que, claro, te gustó más, entonces... Otoño me gustó mucho. Entonces me apetece más. Es que yo, si tuviera que definir este libro, sería como extraño. O sea, a mí me ha parecido muy extraño cómo están tratados los personajes, la trama. Es cierto que además Ali Smith es una autora muy consciente del momento que está viviendo. Entonces, siempre tiene una ironía a la hora de escribir muy británica también. Y luego además hace mucha crítica social, ¿no? Así como en el primer libro hablaba del Brexit y todo eso, en este segundo habla mucho como del tema ambiental, un poco del devenir de la sociedad a nivel emocional también, a mí me da esa sensación, ¿no? Es interesante, me da la sensación como que no he llegado, ¿sabes? Como que hay algo que me he perdido. Creo que voy a leerme el cuarteto entero, pero voy a hacer un parón, porque sí que tengo curiosidad, pero o sea, para mí la experiencia de leer a Ali Smith es que creo que es una grandísima escritora, o sea, me parece que tiene un dominio tal de la escritura, es tan experimental, tan limpia, es que no sé si se entiende lo que quiero decir, pero la veo muy limpia escribiendo, entonces a mí personalmente me parece muy interesante. Las tramas me cojean un poco más, pero es que creo que ella es consciente de ello, ¿sabes? Como que es como yo he venido aquí a escribir, me da igual lo que voy a escribir, pero yo voy a escribir y quiero que te deleites con mi escritura. Y a mí eso me interesa. Sí, es que tiene... Por eso digo que no creo que sea un libro para todo el mundo, sobre todo si tú lo que buscas son unos personajes o una historia o tal, no. Pero a nivel texto, es que solo el comienzo, es que la primera hoja es una literación. Ahí, bueno, o sea, muy Woolf, muy Virginia
Woolf, es que, no sé, está muy bien y se nota mucho que tiene mucha influencia de autores ingleses, o sea, Dickens, Shakespeare está muy muy presente en la historia, en todos sus libros, porque en otoño también, entonces sí. Mi última lectura del mes de diciembre fue una lectura de poesía. Fue 1 año y 3 meses de Luis García Montero. Yo llevaba mucho tiempo queriendo leer este libro, me lo regalaron el año anterior y había como medio empezado, pero luego lo había dejado porque no veía que fuese el momento. Realmente es difícil encontrar el momento para un libro tan duro. En 1 año y 3 meses, Luis García Montero nos cuenta la historia de la enfermedad que le diagnosticaron a su pareja, la escritora Almudena Grandes, un cáncer que acabó con su vida. Entonces nos cuenta pues, ese último 1 año y 3 meses que pasa a su lado, mientras ella pues, se va consumiendo por esta enfermedad. Y en estos poemas nos habla no solo de ese momento que están viviendo durante su enfermedad, sino también nos habla del pasado, de cómo inició su relación, nos habla mucho de la convivencia y nos habla mucho del después, ¿no? de cómo te quedas, ¿no? Cuando tu compañera de vida ya no está. Es un libro muy duro, a mí me ha parecido muy duro de leer, porque nos trata, claro, un tema pues que es el amor de verdad, ¿no? Creo que lo comentaba en el top 10 de lecturas, el amor real, no el de las películas, no el romántico idealizadísimo, sino en lo que supone el estar en el día a día junto a una persona cuando está pasando momentos tan difíciles como una enfermedad que te está deteriorando en todos los aspectos. Y también el dolor o el amor que hay detrás del dolor que te supone una pérdida, la pérdida de una persona que lo ha sido todo para ti. Entonces, bueno, yo lo recomiendo mucho, creo que hay que buscar el momento. También es un libro que también lo puedes leer por momentos, ¿no? Porque al final, como son poemas, pues puedes ir encontrando digamos, el momento para ir leyéndolo por partes. Como poeta yo no le había leído, la verdad, a García Montero, y me ha parecido que tiene un estilo muy sencillo y directo. Es decir, no abusa de la metáfora, no tiene un lenguaje recargado, ni excesivamente lo que se puede considerar o se considera tradicionalmente un lenguaje poético, sino que tiene un lenguaje mucho más, podríamos decir hasta narrativo, no sé, es como muy directo. Sí. Y bueno, me ha gustado mucho leerle, creo que el estilo que tiene pues se adapta perfectamente a lo que quiere contar. Y fue Lucía la que el año pasado se negó a meterlo en su top 10 de lecturas porque decía que le parecía obsceno clasificar un libro que está construido a base del dolor humano, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es un libro que me parece una de las obras más bellas que se habrán escrito en la poesía en castellano últimamente, pero bueno, que es durillo de leer. Mi siguiente lectura fue un ensayo que se llama El capitalismo o el planeta, de Frederick Lordon, editado por Errata Natural y traducido por Silvia Moreno Parrado. Es un ensayo que, bueno, parte de que el capitalismo está destruyendo el planeta, nos está conduciendo a una crisis climática irreversible, estamos acabando con los recursos naturales, lo cual terminará por, a la larga, acabar con la vida humana en la Tierra después de una tremenda y larguísima agonía. Entonces, partiendo de este punto de plan, vale, este es el problema, ¿cómo podemos solventarlo? Y entonces digamos que el autor lo que busca es, primero, explicar bien la problemática y luego buscar alternativas, lo cual supone buscar una alternativa al capitalismo como sistema económico, lo cual pasa evidentemente por tesis comunistas. Y entonces también él como que busca un poco reexplicar el comunismo intentando, porque claro, es una palabra que ha quedado tremendamente deteriorada por la Unión Soviética y todo lo que se dice de la Unión Soviética, y entonces como que nuestra imagen del comunismo es exclusivamente la Unión Soviética y China, y claro, eso no es el comunismo. Entonces él intenta explicar pues tesis comunistas y ejercicios, o sea, cómo podríamos conducir el mundo, a una economía mucho más tendente al comunismo, sin que eso implique vivir en gulags, comer patatas y no tener absolutamente ninguna posesión material, ¿no? Porque no va de eso. Y bueno, a mí me parece un libro súper interesante, es un libro tremendamente incómodo de leer porque te confronta con realidades que en realidad querríamos no tener que ver. Pues con el hecho de que eso, estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades, estamos haciendo un uso de los recursos completamente excesivo, sin pararnos a pensar de dónde viene lo que utilizamos, cuánta agua gasta,
sin plantearnos de dónde viene todo eso, y entonces te confronta de forma súper directa con situaciones muy incómodas y te plantea cambios muy drásticos sociales y del modo de vida, pero que realmente, si te paras a pensarlo fríamente, es como, pues es que lleva razón. Entonces es un libro incómodo de leer, o sea... Y deprimente, ¿no? Un poco. ¿No te Sí, deprime un poco? deprimente, pero al mismo tiempo lo aborda siempre desde el optimismo. Ah, bueno. O sea, él lo aborda como, vale, estamos yendo muy mal, pero hay una solución, o sea, esto podemos pararlo, podemos no extinguirnos todavía si queremos. Ahora la solución tiene que ser drástica. Y entonces está enfocado desde ahí. Lo que no me ha gustado del libro es que el autor es un economista francés y entonces gran parte de los ejemplos que pone son en base a Francia. Entonces, si no tienes un conocimiento profundo de la economía y la política francesa, te ves forzada a o no entender exactamente lo que te está ejemplificando o pararte a buscar en Google quién es ese señor, porque aunque sí que tiene un buen corpus de notas donde te explica bastantes cosas, hay veces que es que no es suficiente y entonces o no lo entiendes o tienes que pararte a buscar. Entonces, eso hace la lectura un poco más farragosa. Pero bueno, es una lectura muy interesante. Si os interesa el tema del anticapitalismo, me parece que es una lectura que, bueno, que os puede servir bastante. Además, luego refiere bastantes obras que también, bueno, evidentemente como cualquier ensayo, que al final te va abriendo un montón de lecturas de textos más largos, de artículos, de libros, que, bueno, que también pueden ser muy interesantes. Así que, personalmente, sí que si os interesa el tema, sí que lo recomiendo. Si no, pues evidentemente no, porque es... Porque es lo que va. Pero es una lectura interesante y sí, a mí me ha interesado, pero ya digo, o sea, es jodida, es un libro incómodo, porque te confronta con un panorama bastante aterrador, pero bueno, es lo que hay. Mi última lectura el mes de diciembre fue El extranjero, de Albert Camus, o Camus, o como se pronuncie. Yo nunca había leído al autor, me apetecía empezar con esta novela. Es una novela que escribió en 1942 y si no recuerdo mal creo que fue su primera novela. Tenía algún relato o alguna novelita más corta a lo mejor, pero como novela como tal fue esta. Y es cierto que mucha gente la enmarca dentro del existencialismo, aunque él no estaba de acuerdo del todo con esta denominación y además él no lo hizo con esta pretensión, y también dentro de la literatura del absurdo. Es una novela que es muy famosa por su comienzo y esa frase demoledora, que no me acuerdo exactamente, es algo así como mi madre murió ayer o antes de ayer, o bueno, no me acuerdo exactamente, es una frase como muy famosa, sirve para presentarte al personaje, ¿no? Entonces seguimos a este personaje, que es el señor Marceau, o como se pronuncie, porque no sé francés, perdonadme. Entonces, bueno, él acude al funeral de su madre y a partir de ahí le vamos conociendo a él y a los personajes que le rodean. Llega un momento en la novela que en todas las sinopsis aparece, pero a mí me parece que es el giro de la novela, entonces no entiendo por qué lo ponen, en el que le sucede una cosa a este personaje y esta circunstancia le lleva a prescindir de ciertas cosas en su vida y él reacciona de una manera un tanto extraña. Es un personaje tremendamente apático y está sumido como en una especie de estado de ataraxia. Es una novela en la que se habla cómo se está perdiendo la preocupación por el individuo frente a la sociedad, ¿no? Cómo hay esa carencia de valores. En realidad, creo que se acerca mucho a la problemática que existe hoy en día, porque sí es cierto que vivimos en una sociedad muy individualista, pero en realidad el individuo no importa. Es como todo masas, ¿sabes? No. Entonces creo que en ese sentido es bastante actual. A mí personalmente me ha sorprendido porque yo me pensaba que me iba a encontrar con un autor con un estilo, pues, no sé, más historiado quizá o un poco más trabajado. A mí me ha parecido un autor, me ha dejado bastante fría la verdad esta novela. Es que no entiendo la fama, voy a seguir con el autor porque no sé si es que no he conectado yo con esta novela o qué, pero el estilo no me ha dicho nada. O sea, el estilo de este autor es un estilo directo, correcto, sin más. No me parece que tenga, las frases son cortas. La temática, dentro de 2 meses no me voy a acordar absolutamente nada de este libro, lo sé. Y luego lo más interesante de este libro es el título. Me parece que es muy certero, habla, porque al final el protagonista es un extranjero, pero no en un espacio físico, sino que es extranjero en su propia vida, en su propia sociedad, en su propio tiempo. Y creo que eso es muy acertado. Creo que es más, soy yo, no tanto el libro, o sea, el problema es más mi persona, pero me ha decepcionado bastante este libro, sí, y es curioso. Tengo ganas de leer La peste, pero
lo voy a dejar reposar un poquito porque me esperaba que me iba a encantar y no, además me acuerdo que dijiste que a ti te había gustado mucho. Yo me lo leí hace muchos años, debía tener 18 años o algo así. Yo sé que me gustó mucho, es verdad que es un libro que no es cómodo de leer y que tampoco es un libro optimista, No, para es nada. muy pesimista. Yo recuerdo una sensación como nihilista, diría yo, Sí. o es el pozo que me dejó a mí, pero sé que a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo. Es que el personaje no hay por dónde cogerlo, o sea, entiendo que esa es la gracia del libro, ¿no? Pero es un ser que le da igual todo, vive en una especie de estado de ataraxia constante. No sé, o sea, no logré empatizar con él ni entenderle. No sé, es un ser un poco... No sé, para mí es un poco incomprensible todo, no sé, no conecté nada. Tengo curiosidad de que te lo leas tú, Lucy, que no te lo has leído. A ti yo creo que te va a gustar porque le vas a sacar el jugo que no le he sabido sacar yo. Soy una rancia, ¿eh? No sé, tía, yo es que no soy capaz de verle el... Yo creo que ya digo que no es una cuestión del libro, es más pues que tengo yo el problema, no el libro, ¿sabes? No eres tú, soy yo, pues eso. O sea, no sé Eres tú, decir... vamos. O sea, es que me da pena porque a mí me hubiera gustado que me encantara este libro. Además es que encima, como hemos leído este en enero, que no voy a decir lo que es, como que está muy relacionado y tal, y me da como mucha rabia, ¿no? En plan, jopetas, qué pena, ¿no? Qué Pero pena. no, el estilo, no, bueno, puede ser la traducción, yo ahí ya no lo sé. Yo lo leí en español y a mí me gustó mucho. O sea, son frases muy cortas, ¿no? A mí me gusta un poco de... Pero como que le pega, ¿no? O sea, yo me imagino a ese señor como algo súper... Es muy sencillo de Pues decir eso es como... Ya no tiene sentido, entonces tampoco me voy a preocupar de hacer Bueno, aquí estilo, un estilo claro. súper elaborado. Mira, frases Sí, cortas no. no me hagas pensar mucho. Sí, no sé, no. Camus y yo, ¿no? Otro, pues como Jane Austen y yo, ¿sabes? Que yo ya tengo mis... Pero bueno, Antes voy a seguir intentándolo, ¿no? Porque al final no lo veo un mal libro, pero le falta algo. Quiero que te lo leas. A ver si este año te lo puedes leer, es súper cortito. Es que claro, de Nuria, como te lo leíste siendo tan jovencita, a lo mejor te lo lees ahora y no te Sí, a lo gusta, mejor no me o te gusta, no lo encanta, sé. no Pero lo es que sé. igual ese típico libro que he leído con 18 años te parece apasionante porque tú estás en una época súper nihilista en tu vida y entonces que algo sea tan crítico y tan descarnado te parece lo más y de repente con 30 dices, chico, pues no sé. O sea, a mí el personaje me dan ganas de cogerle la sola para la camisa y decirle, pero por favor, pues espabila, ¿qué te pasa en la vida? O sea, horchata en las venas, ¿esto qué es? Me ponía muy nerviosa, me ponía súper nerviosa. Es que además ese giro del que hablo es una cosa tremenda. O sea, es que a cualquier persona que le pase eso, ves que incluso el acto que desemboca en ese giro, hija, es de una frialdad todo, pero una frialdad no perversa, sino en una frialdad, no sé, inanimada. O sea, es como... Como que desconecta de sí mismo. Sí, es como como si fuera una proyección, como si estuvieras viendo una película de tu vida totalmente ajeno a ti mismo. Es como justo lo que yo me esperaría de alguien que sea, o sea, que él no se conteste, o sea, que a lo mejor él no consideraba que era una novela existencialista, pero yo pienso en Camus y me espero algo así, ¿no? Dices, Sí, súper eso como frío, despegado, no estoy en el punto de mi vida en el que forzadamente esto me resulte- insensible, ¿sabes? Sí, Como- es como... Pero no es perverso ni maquiavélico, No, es todo lo contrario, o sea, es como... Sin más, o sea, no sé, no me... Es como cuando ves las canicas caer de los juegos estos, que lo ves caer y ya está, pues igual, o sea, a mí es un libro que ni fu ni fa, no lo veo mal libro. Me interesa saber qué pensáis, si lo habéis leído, si os gustó, si no, por qué os gustó, por qué no, porque creo que sí es curioso, ¿sabes? No se puede calificar para nada de mal libro, realmente no tengo argumentos de peso, como podéis observar, para deciros por qué no me ha gustado, pues yo creo que es pues eso, que soy yo. Así que nada, pues ya nos diréis. Y mi última lectura fue un cómic súper cortito que se llama El Paseo de los Sueños, con guión de Cidru y ilustración de Maggie Egurza y todo por Norma Editorial. Voy a contar dos cosas porque realmente es que es súper breve. Es una historia muy breve, muy onírica y muy bella que trata de una epidemia en una ciudad, de una especie de sonambulismo que lleva a la gente afectada a recorrer los tejados de la ciudad y que llevará a un chico y a una chica a encontrarse de forma reiterada hasta que al final lo que es una incomodidad y una inconveniencia, que es encontrarte a alguien que no conoces en tu habitación todas las mañanas, acaba por hacerles conectar de forma... ¿no? Por hacerles conectar y acabar enamorándose y es que ya está, la historia es eso, o sea, llega un poco más allá, pero básicamente es eso y eso es
como muy sutil, muy delicado, tiene un punto onírico y el dibujo es muy bonito, el dibujo es como muy de ilustración de cuento, un punto casi un poco Pixar en la forma de los personajes, con un colorido muy bonito, muy delicado. Y nada, es que se leen, o sea, es brevísimo, pero a mí me ha parecido muy bonito y me interesa, la verdad, tanto seguir el estilo de la ilustradora, que me ha parecido precioso, ojalá trabaje en algún momento en animación porque creo que le va totalmente al estilo, como al guionista, que por lo que he leído trabaja mucho con historias súper cortas, casi en base a una anécdota, y me parece bastante interesante, así que bueno, si os mola os lo recomiendo. Y yo creo que estas son todas nuestras lecturas. Esperemos que no dure 3 años y medio el Si habéis wrap-up. llegado hasta aquí, enhorabuena. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. El libro que... Bueno, perdón, es que se me había olvidado el nombre del libro, entonces tengo que pensar. Bueno, empiezo. Accidente. Ya, perdón. Hola, ratones de biblioteca. Somos las lectoras de Wild Hall. Perdón, es que no sabía qué decir.